Muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien en esta, noche lluviosa de día martes. Vamos a iniciar con la tutoría número 2, tutoría de repaso 2, bajo la coordinación del licenciado José Alexander Ábalos Fuentes. Pues estamos dándole seguimiento a la materia Fundamentos y Metodología de la Investigación 1, la cual pues nos está en este momento dando la pauta de trabajar la unidad número 2 correspondiente a esta materia. En esta tutoría de repaso número 2 pues vamos a tratar de esclarecer, si es así, aquellas dudas que hayan surgido en la lectura, porque comprendo que hasta este momento ya se le debe de haber dado lectura a toda la unidad número 2. Entonces se va a dar paso a ello. La agenda a desarrollar pues viene en el sentido de darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, el diagnóstico de lectura, el desarrollo de ejercicios teóricos prácticos, ¿verdad? El espacio de consultas y las conclusiones. Entonces, bueno, vamos a iniciar dándole la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. En este caso vamos a iniciar con Boris. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un gusto estar aquí en esta tutoría. Gracias, igualmente. El saludo también para Edwin. Un gusto, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y buenas tardes. Gracias. Ok, a Elmer, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Liz, un gusto. Ok, a la señorita Victoria. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos los compañeros. Pues gracias a Dios aquí, iniciando esta tutoría y a ver qué podemos, como todos los días, ¿no? Aprender un poco más de lo que usted nos tenga bien enseñar esta noche, ingeniero. Gracias. Ok, un gusto escuchar esa disposición, ¿verdad? De igual manera al compañero Herbert, bienvenido. Hola, buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches a todos. Jonathan, buenas noches. Sí, aquí estoy. ¿Qué Ok, estaba preguntando? no, dándole la bienvenida. Gracias. Ok, a Juan Antonio. Buenas noches a todos y aquí estamos ready desde la cordillera del Bálsamo. Saludos. Ok, que me alegra. María Elizabeth. Buenas noches, creo que está preguntando en dónde residimos, ¿verdad? La bienvenida, y si usted quiere decirlo, no hay problema. Ah, no. Entonces, hasta ahorita voy entrando, por eso no sabía que estaba Oh, preguntando. ok. Eh, Sara, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un saludo a todos. Un gusto. Saúl, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y Vilma, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, un gusto. No sé si alguien está por ahí que no le haya mencionado, pues de igual manera, un gusto tenerle por acá participando. Bueno, vamos a entrar de lleno a la tutoría de ahora. En este, pues el diagnóstico de la lectura. Acá hay un pequeño errorcito, no aparece de lectura, ¿verdad? Entonces preguntarles cómo estamos con esos contenidos. ¿Han logrado trabajarlos todos, leerlos? De mi parte, ingeniero, no todos, sí medios
generalizado en todo lo de la teoría 2.1 en cuanto a la importancia de la investigación educativa del siglo XXI, pero no lo terminé de leer completamente. Pero sí un poquito le hemos repasado, por lo menos yo generalizado. Ok. Igual yo solo he leído partes, no he leído completo. Ok. Gracias. Los demás compañeros. Yo igual una parte pues he leído ahí, ¿verdad? Del material. Ok, Elmer. Demás, caballeros, señoritas. Yo no, ingeniero, yo no he podido. No está ready ahí, va. Ok, No, entiendo. solo para la sesión. Ok. Bueno, vamos a iniciar en el sentido de dar un repaso a cada uno de estos 4 contenidos, porque es importante que ustedes los tengan un poco claros, ¿verdad? La idea es que vayamos desahogando esas dudas que se tengan. Primordialmente, pues, decirles de que no es el hecho de memorizar, no es el hecho de leerlo todo, sino del hecho de comprender, ¿verdad?, lo que se va leyendo. Sin duda, yo creo que esto hace que nosotros tengamos ya desde acá una formación básica, ¿verdad? Así que vamos a dar paso al desarrollo de la tutoría como tal, esperando que vayamos analizando. Bueno, en primer lugar, pues preguntarles qué se ha comprendido de la importancia de la investigación educativa en del siglo XXI, ¿verdad? Que eso, pues nosotros lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Así, con sus palabras, que usted me mencione qué es lo que usted considera que se puede determinar como importante en este tema, ¿verdad? No sé qué me menciona. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí. Bueno, el propósito principal de la investigación, ¿verdad? Y eso creo que todos lo entendemos, es para saber, ¿verdad? Para saber, si yo quiero investigar acerca de un tema o no tengo el conocimiento de ese tema, pues es necesario que yo investigue por mi cuenta. Y ese es el propósito fundamental. En el ámbito ya que nosotros estamos estudiando, pues investigamos nosotros para tener nuevas prácticas, para aprender nuevas prácticas, innovar con respecto a la educación y también adquirir nuevas estrategias, ¿verdad? No solo quedarnos con algo tradicional, sino también investigar nuevas técnicas, ¿verdad? Pero el propósito más que todo es ese, para saber y conocer más. Okay, muchas gracias, Walter. Vamos a escuchar por ahí a la señorita Bill. Adelante. Gracias, buenas Sí. noches. Sí, bueno, según estaba leyendo yo en esta lectura de la importancia de la investigación educativa, pues yo creo que tenemos que ir innovando, ¿verdad? Así como acaba de decir el compañero anterior. Y claro, antes yo recordaba que hasta un chillido que hacía el profesor con una tiza, ¿no? El yeso en la pizarra, de que hasta a veces molestaba el oído cada vez que iba escribiendo, si tal vez el yeso ya ni, y el poquito yeso que a veces tenía, ¿no? Y pues ahora en esta época, casi como vamos, hasta ya hay pizarras sofisticadas, ¿no? De nueva tecnología, que ya está el proyector, ya está las láminas que se van cambiando automáticamente con un control, los punteros,
para poder hacer énfasis en alguna lectura que van leyendo, que ya no están con aquella gran regla en la pizarra verde o negra que se veía antes, ¿verdad? Y aunque a veces, obviamente en la universidad cuando vamos presencial, sí está, pero escriben ahora en acrílicos y con plumones diferentes, ya no con aquel gran manchón que se veía de tiza. Y pues me llamó la atención también con la teoría de que, así como los niños dicen que a prueba y error se va aprendiendo, ¿no? Y pues yo creo que eso lo tenemos todos, no solo los niños. Nosotros los adultos, claro, si vamos leyendo algo, lo tenemos que ir practicando, no solo nos queda en la teoría, pues la investigación nos da más información donde nosotros podemos indagar que podemos mejorar algo, pues lo tratamos de simplificar nosotros para ya no hacerlo como, por decirlo así, tan aburrido, ¿no? No que algo que nos llame la atención, más llamativo, más innovador, hasta uno lo hace con más entusiasmo. Y pues eso es lo que yo veo que casi el último, los párrafos que tenía en esta teoría, en la parte donde está que dice los consejos para fomentar la creatividad de los niños, que dice que permite que los niños cometan errores, es uno de los pasos fundamentales, ¿verdad? Con el fin de fomentar la creatividad. Y sí, los niños a veces con travesear, ir traveseando, así van aprendiendo, van siendo creativos y ellos mismos inventan tal vez algo mucho más fácil para que les sea más útil una tarea más dinámica, menos aburrida, colores más llamativos. Entonces yo creo que todo eso pues se va actualizando hoy en día. Gracias. Ok, muy acertada su participación. Le damos paso al compañero Boris que había levantado la mano. Adelante, Boris. Buenas noches. Sí, fíjense que mucho de lo que dicen los compañeros, yo concuerdo mucho, que hay que investigar, pero para llevarlo a la práctica en el aula. Fíjense que en mi caso personal quiero comentarles que yo imparto un módulo a primer año de desarrollo de software que se llama diseño de aplicaciones multimedia. Fíjense que el plan de estudio de este bachillerato fue creado allá por el 2011 y no ha tenido ningún cambio. Y está centrado bastante en el diseño gráfico. Pero de 2011 para acá han cambiado muchas cosas, ya se tiene acceso a nuevas aplicaciones y en ese sentido yo he aprovechado lo que aprendí en la universidad y en ese módulo yo les estoy enseñando, ¿cómo es que se llama? Programación de videojuegos con Scratch y también le estoy metiendo otros programas de edición de audio y de tal manera que el alumno no sea alguien repetitivo, sino que sea creativo y empiece a crear ya sus propios videojuegos y ya trabajando con una metodología de proyectos para que, aunque el gobierno pues no ha tocado ni ha mejorado esos programas de estudio, yo no puedo estar enseñando algo que se planificó en el 2011 con la tecnología del 2011, sino que yo tengo que adecuarlo a la tecnología actual, ¿verdad? Para que el alumno no sea un alumno repetitivo, sino que sea un alumno creativo, ¿verdad? Solamente. Perdón que interrumpa allí, y Boris, una preguntita al compañero Boris. En dado caso que dice él que desde muy atrás, 2011, está este plan y él está enseñando actualmente con Scratch algo nuevo, no sé si para eso, yo ignoro en eso, la institución donde labora, tienen que, usted como que elaborar un plancito para mostrarle a los maestros qué es lo que les va a dar a los niños, porque no sé si llega algún tipo de supervisión o algún reporte que tiene que estar entregando, qué es lo que les enseñó, si está dentro del plan de la currícula o si incurre en alguna falta o sanción, pues porque yo ignoro eso, si es que no está dentro del plan no lo podría enseñar, porque si uno quiere innovar, obviamente hay que enseñarle algo nuevo a los niños, pero si no está en el plan, ¿cómo lo hacen sin que tal vez no les pueda perjudicar a los maestros? Perdón.
le voy a responder. Una de las partes que tenemos nosotros los maestros es la adecuación. La adecuación a mí me permite adecuar la enseñanza de una determinada materia a las características propias de la institución y del contexto educativo que estamos viviendo. Imagínense que los planes de estudio de informático datan del 2008. Yo no puedo estar enseñando Windows XP ni todas esas cosas que ya prácticamente están desfasadas, ¿verdad? Y uno lo que hace, le piden la planificación de cada módulo, por ejemplo, para el caso de la informática normal, la planificación de cada unidad, pero el director de lo que menos sabe es de informática y él ve y lee las cosas y sí está bien. Y nunca he tenido ningún problema, ¿verdad? Y la adecuación también me permite hacer eso, solamente. Gracias por contestarme. Pensé que tal vez uno podría incurrir en alguna falta o alguna que le llamen la atención, pero vaya, qué bueno, porque si es así, entonces los jóvenes no fueran innovando, no fueran aprendiendo algo nuevo, ¿no? Pero quizás sí es bueno que es de poner como una propuesta para hacer las actualizaciones de dicho plan, ¿no? Vaya, sí, les he estado escuchando y me parecen muy bien las opiniones y la pregunta que hacía la compañera es muy atinada, ¿verdad? Bueno, en este caso voy a aportar mi parte, ¿verdad? Miren, cuando nosotros ya estamos ejerciendo, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de contenidos que ya están desactualizados. Es ahí justamente donde viene la parte que mencionaba Boris, ¿verdad? Adecuar, ¿verdad? El compañero Boris realmente, bueno, se le felicita porque es muy lógico, ¿verdad? Las tecnologías del 2011, 12 en adelante, pues han venido cambiando. Y nosotros, sobre todo en esta especialidad, pues es lógico que no nos podemos quedar con aquello, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un poquito de remembranza. Ya estamos hablando más de 10 años, ¿sí? Que se va a tener de desfase la tecnología. Entonces, hay situaciones que como docentes, pues justamente se deben de dar una pauta y marcar, ¿verdad? Los tiempos y readecuar los contenidos. Lógico, ¿verdad? Yo no me puedo salir del huacal, como se dice coloquialmente, sino que yo tengo que dar una línea, ¿verdad? Seguir bajo lo estandarizado en ese módulo, en esa materia, ¿verdad? Pero siempre en la misma línea, tratando de que nada más se vaya actualizando los contenidos. Justamente como lo decía el compañero, él ya está dando el crash, pues algo que ya no se tocaba en su momento, ¿verdad? Porque a lo mejor ni siquiera estaba acá contemplado, es lógico, no estaba contemplado en los contenidos. Entonces, ahí es donde viene la parte de innovación, ¿verdad? Usted debe de adecuar innovando, ¿verdad? Así que muy bien lo que está haciendo el compañero, pero siempre respetando la línea, como repito. Bueno, vamos a darle la participación al compañero Juan Antonio. Adelante. Sí, yo quería aportar acerca de la importancia de la investigación educativa, y es que yo considero de que la investigación en el área educativa pues tiene que estar íntimamente ligada, porque tal como lo ejemplificaban los compañeros conversando acerca del plan educativo, un docente se tiene que mantener actualizado en aras de enseñar lo que es verídico, se puede decir, ¿verdad? No puede llegar y empezar a inventar información para poder enseñar. Lo que está transmitiendo es conocimiento, en muchas ocasiones científico. Entonces, si el docente no se mantiene en constante, que se puede decir, actualización de su conocimiento, entonces se queda quizás desfasado. Entonces, allí radica la importancia de la investigación para el área educativa, más del lado del docente. Claro que los estudiantes incursionarán en esa área de la investigación en su debido momento y en los proyectos que vayan cursando, solamente ingeniero.
Tiene el micrófono apagado, ingeniero. Bueno, le damos la participación al compañero Edwin. Adelante, Edwin. Sí, buenas noches. Pues dice que la frase, la importancia de la investigación educativa, creo que siempre ha tenido importancia en cuanto a tecnología. Creería yo de que esto se vino a poner como que más interesante para el docente cuando en la pandemia tuvieron ellos por obligación que someterse a eso, porque o lo hacía o no lo hacía. Ya sea que lo hicieran a través de WhatsApp, ya sea que lo hicieran a través de Google Classroom, pero creo que hasta ese momento supieron que sí era súper importante haber investigado un poco más en cuanto a cómo ocupar un instrumento tecnológico. Creo que la mayoría de docentes se fueron más por el área de celular, de WhatsApp, redes sociales, todo eso, pero nunca, o tal vez no todo, no sé por todo, pero nunca se imaginaron que la herramienta que les proporcionaron en esa educación, que desde mi punto de vista es bastante interesante porque es parecida a Moodle, donde ustedes han colgado todo el material para que los estudiantes se auto adquiere sus conocimientos a través de un autoaprendizaje. Para solo de que a esa edad es bien difícil, porque la mayoría de alumnos les llevarlos de la mano para que ellos vayan tomando la importancia al estudio. Pero creo yo que a raíz de eso, vieron ellos que es súper importante leer, documentarse y ver cómo usar el aparato para que ellos pudieran dar un contenido de calidad, por decirlo así. Ok, muchas gracias, Edwin. Adelante, Elmer. Hola, buenas noches. Sí, verdad que iba a aportar algo sobre qué es el tema de la investigación educativa, ¿verdad? Como sabemos, pues la parte investigativa es bastante importante, ya que es la que nos permite aprender y poder enseñar, ¿verdad? Esas nuevas técnicas o metodologías, ¿verdad? Al igual que como dicen los compañeros, pues ahí en el material hay un apartado donde dice que la formación o la educación debe adaptarse a las demandas para poder construir, dice, un nuevo perfil de acuerdo a lo que la sociedad nos está pidiendo, ¿verdad? Y me llamaba la atención lo que decía el compañero ahí del cambio que él hace, ¿verdad? Que tiene un programa de estudio ya un poco desfasado, pero la demanda la prioridad, ¿verdad? Hoy en día es la utilización de otro tipo de herramientas, ¿verdad? Que se están utilizando. Entonces, eso permite, dice, tener una sociedad involucrada en un nuevo desarrollo o a lo que el país se está dirigiendo, ¿verdad? A la utilización de nuevas herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño, allá por el 2008, digamos, había una técnica de enseñarle con un libro, ahora pues hay una técnica, digamos, de enseñarle con una herramienta, ¿verdad? Digital, a que él pueda aprender a leer o a identificar ciertos, digamos, formas o aspectos, ¿verdad? De lo que se le está enseñando. Entonces la parte investigativa es bastante importante, ya que yo pienso que es la que, digamos, como la herramienta que ayuda a poder aprender de una mejor forma, pues algo que se nos está demandando. Solamente. Ok, muchas gracias, Elmer. Sí, tiene mucha razón, ¿verdad? Bueno, las participaciones que ustedes han tenido, pues justamente han sido muy buenas porque nos está, bueno, de mi parte me hace ver de que ustedes están leyendo y están comprendiendo el sentido por el cual están estos contenidos, ¿verdad? Entonces, vean, realmente nosotros debemos de reconocer algunos elementos básicos en este contenido 2.1.
Miren, hay algunos elementos que nosotros pues debemos de tener muy claros, ¿verdad? Que nosotros como docentes, desde este momento que estamos en formación y algunos que ya pues gracias a Dios están ejerciendo, pues debemos de tener aquella curiosidad de indagar sobre las problemáticas, sobre cualquier elemento que usted considere que está siendo eh, parte, a lo mejor, pero generalmente nosotros analizamos o indagamos sobre elementos que no son positivos, ¿verdad? Entonces, para buscar una solución, ¿verdad? Y eso me lo va a dar a mí la investigación como tal, ¿verdad? Eh, es por naturaleza que el docente debe de tener esa curiosidad que lo va a llevar a indagar y lo va a llevar a una búsqueda de una solución de las problemáticas que se tengan, ¿verdad? Entonces, como profesores, pues nosotros necesitamos tener una formación permanente, ya lo mencionábamos ahí en las participaciones, pero esa formación permanente a mí me va a hacer, pues, dar un plus, ¿verdad? En mi trabajo, ¿verdad? ¿Por qué voy a hacer eso? Uno, porque yo desde pequeño, desde que me iba formando, yo buscaba académicamente tener algo más, ¿verdad? Nosotros, bueno, ya lo mencionaba la compañera, nosotros cuando estudiábamos, nuestros maestros, ¿qué hacían? Pues utilizaban allá el yeso, la pizarra, ¿verdad? Para poder trabajar y enseñarnos. Lógicamente, pues nosotros, si hacemos una comparativa hasta este momento, hasta este punto, de la educación que se imparte hasta este momento, pues nosotros diríamos que era un tipo de educación ortodoxa. Pero si esa educación que nosotros recibíamos, ¿sí? Esa pedagogía, esa forma de enseñar, la comparamos a 100 años atrás, pues nosotros diríamos que estábamos haciendo lo mejor. Y ahora lo que estamos recibiendo nosotros de aquí a unos 10 años, 20 años, pues vamos a ver que va a ir quedando desfasada. Entonces, es ahí justamente donde vemos que hay una necesidad de formación permanente, ¿verdad? Y esa tiene que ser percibida por mí mismo, ¿sí? Como docente, pero sobre todo debo de tener que dar ese cambio a mis educandos, ¿verdad? Los estudiantes son los que deben de percibir mi comunidad, ¿sí? Debe ser quien perciba a ese maestro investigador, a ese maestro que está siempre formándose, ¿verdad? Permanentemente. ¿Cómo lo voy a denotar? Bueno, en este caso, vaya, pongamos el ejemplo del compañero. Yo, dice, ya no estoy dando lo que se daba 11 años atrás, ¿verdad? Lo que trae el contenido, ¿verdad? El descriptor de los módulos, sino que ya se le incluyen nuevas herramientas, ¿verdad? A herramientas actualizadas. Y eso es justamente algo que usted debe de ir haciendo y debe fomentar. No solo usted, ¿verdad? Recordemos que ahora también los jóvenes tienen toda esa capacidad de contribuir también a la enseñanza que el docente está dando. Y ojo con esto, nosotros como docentes tenemos que tener claro que no tenemos la verdad 100%, ¿verdad? Nosotros debemos de estar abiertos a lo que los jóvenes, los estudiantes, puedan aportarnos. No debemos de ser cerrados, ¿verdad? Entonces, en esto se está basando justamente eh, la investigación educativa, ¿verdad? Pero hay algunos elementos que tenemos que remarcar y es la parte de las funciones que tiene esa importancia en la investigación educativa y la docencia. Bueno, si yo me estoy formando constantemente, eso me va a permitir a mí también detectar algunos elementos. Estas funciones van en 4 aspectos básicos y es contribuir al desarrollo de conceptos de enfoques y esquemas que aportan al docente. Vaya.
Mi experiencia, sí, vamos a seguir con el ejemplo del compañero. Vaya, la experiencia de él que está justamente en el bachillerato de software, pues él le permite compartir con nosotros aquellos eh, elementos que a él le han funcionado, ¿verdad? Por ejemplo, él está tratando de adecuar, ¿sí? Constantemente su trabajo, ¿verdad? A las nuevas tecnologías. ¿Con qué? Con herramientas actualizadas, ¿verdad? Promover de nuevas perspectivas para la renovación de temas, justamente lo que mencionábamos. Propicia datos para la planificación, los proyectos y la toma de decisiones. Vaya, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Justamente hay que tener claro, ¿verdad? Que nosotros como docentes, todo trabajo que desarrollemos dentro de un aula debe estar planificado. Y justamente acá nosotros debemos de observar que la investigación educativa da esa pauta, ¿verdad? Debemos de propiciar datos para una planificación, ¿sí? Los proyectos y la toma de decisiones. ¿Pero por qué? Porque nosotros podemos ver nuestro entorno, observamos nuestra escuela, nuestro instituto, nuestro complejo y vemos qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y justamente también lo que pasa en mi salón de clase. Entonces nosotros debemos de ir mediante la experiencia que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, en este año yo planifico X o Y contenido de una manera, no debo de mantener esa planificación, ¿sí? 5 años de la misma manera, ¿verdad? 3 años de la misma manera, no, ¿verdad? Nosotros debemos de ir reinventándonos, ¿verdad? Facilita la comprensión de los factores contextuales, históricos, sociales, culturales y económicos. Bueno, acá justamente lo que les decía, conocer nuestro entorno, ver nuestra realidad, nos va a permitir a nosotros comprender, ¿verdad? Todo lo que conlleva un ambiente educativo. Entonces, esas funciones a nosotros también nos enmarcan a determinar lo siguiente, y es que como les mencionaba, Paulo Freire a nosotros nos dice que debemos de tener claro lo siguiente, y es que hay 4 elementos importantes que contextualizar en el quehacer docente. Y el primero es con respecto a describir. Cuando yo digo describir, debo de asociarlo con una pregunta básica, y es ¿qué hago? ¿Sí? O sea, debo de colocar en contexto lo que yo estoy tratando de dar a conocer, o en este caso tratar de nosotros no solamente decir, mire, tengo este problema, no, sino que yo lo voy a describir con todos aquellos elementos básicos que conlleva una investigación, ¿verdad? Informar como segundo elemento. En este caso debemos preguntarnos qué significa lo que hago. O sea, yo debo dar a conocer qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Como tercer punto, confrontar. Y debo darme respuesta a cómo he llegado a ser lo que soy. Si yo he hecho algo, si he modificado algún contenido para mejorarlo, ¿sí? Yo debo de responderme cómo he llegado a ser lo que soy. ¿Pero por qué? Mire, justamente nosotros en el área de la informática debemos de tener claro que un elemento importante para nosotros es justamente la actualización, tanto de herramientas, ¿sí? Como de conocimientos, no solo en el manejo, sino también en la contextualización de las mismas. Entonces es importante que nosotros nos confrontemos diariamente, ¿verdad? Con nosotros mismos. Como cuarto punto, pues, reconstruir, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer las cosas de modo distinto por mí? Realmente esta pregunta
o este último detalle a nosotros nos invita a buscar maneras diferentes de hacer lo mismo, ¿sí? Lo mismo, ¿qué es lo mismo? Pues enseñar, pero lo debo de hacer de manera diferente, ¿verdad? Lógico, imagínese usted tiene un joven que le dio clases el año anterior y por cosas de la vida, no logró aprobar el año lectivo. Viene con usted nuevamente al siguiente año. ¿Qué pasaría si usted está dando la materia, el módulo, de la misma forma? ¿Sí? Para ese joven sería muy aburrido, ¿sí? Y usted puede ver a lo mejor los compañeros que ya tienen conocimientos acerca de la práctica docente, aquellos que ya están en el área, pueden darse cuenta que hay muchos compañeros de ustedes, ¿sí? Que dan una materia de la misma forma. No hay innovación. Pueden ver compañeros que andan hasta con los mismos papeles, los mismos folletos, los mismos ejercicios que desarrollan una y otra vez, año tras año. Eso justamente hace que la educación se convierta monótona y sobre todo que usted justamente llegue a un punto de estancamiento, que es lo que justamente la investigación educativa del siglo XXI está proponiendo, que usted tiene que ser alguien innovador, ¿verdad? Y estar en constante reinvención. Así que son elementos muy básicos, ¿verdad? Bueno, le vamos a dar la participación al compañero Boris. Adelante. Buenas noches nuevamente. Sí, fíjese que eso es bien marcado en muchos docentes, que yo no sé, ellos tienen la mentalidad que como ya tienen plaza, se descuidan, no investigan, no innovan. Es más, conozco muchos casos donde repiten los mismos exámenes de hace más de 10 años y por ahí a muchos ya les llegó el mensaje y lo que hace el alumno es busca algún exalumno y le dice si tiene papeletas y como es el mismo examen ya lo pasa bien sin estudiar, solo se memoriza las respuestas del examen, solamente. Ok, sí, mucha razón en lo que dice el compañero Boris, ¿verdad? Justamente, pues, eso que usted acaba de mencionar es un efecto dominó, ¿verdad? Si un docente en una institución comienza con este tipo de comportamiento, justamente hay un efecto multiplicativo, ¿sí? Hay varios que asumen la misma condición del compañero, así como dice, ya tenemos plaza, ¿para qué nos vamos a estar molestando en hacer X, Y cosa, verdad? Y eso justamente es lo que hace mucho daño, ¿verdad? Al sistema educativo, el acomodamiento que se tiene. Lastimosamente, hasta este punto, nosotros como docentes y como estudiantes que hemos sido y seguimos siendo, justamente pues nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de la situación, pero como repito, es lastimoso que las autoridades, dándose cuenta de esto que sucede, no toman cartas en el asunto, porque como autoridades pues podrían justamente darle seguimiento y tomar acciones, ¿verdad? Pero aquí viene una serie de cosas, ¿verdad? Muchos docentes, la mayoría lo que hacen es escudarse en los sindicatos, ¿verdad? Ya tiene plaza, entonces ya está sindicalizado, vienen a resguardarse y respaldarse en ellos, ¿verdad? Lógicamente no estoy diciendo que sean malos, pero lastimosamente se ha demostrado que últimamente los sindicatos pues no están ayudando en el quehacer eh, educativo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces hay que tratar de visualizar los comportamientos
y ver pues efectivamente qué es lo que sucede en nuestra realidad educativa. Entonces, para tratar de resumir este contenido, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Pues primero, ser justamente educadores que tengan aquella curiosidad, que sepan indagar mediante la investigación educativa, que eso los va a llevar a una búsqueda de una solución y todo va a ser eso gracias a la investigación educativa. Lógico, nosotros no podemos decir, mire, yo voy a ir a investigar X o Y elementos en una escuela, en un instituto, en un complejo, de la noche a la mañana, no, ¿verdad? Porque nosotros, lastimosamente, cuando se está trabajando, se debe de tener también el compromiso de las autoridades, ¿verdad? Administrativas de esos centros educativos. Y ahí es donde nosotros nos topamos con una serie de sinsabores, ¿verdad? Porque quizás nosotros cuando empezamos a trabajar queremos hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Pero llega un punto, ¿sí?, en el cual pues el mismo ambiente trata de hacerle que se comporte de la misma manera. Es ahí justamente donde usted debe de resurgir y retomar que usted está justamente ya en el siglo XXI, ¿verdad? Ya no está ya en el pasado y debe de tratar de dar un nuevo enfoque educativo, ¿verdad? Así que de esta manera vamos a ir cerrando el contenido 2.1. No sé si hay alguna duda sobre ello o avanzamos. De mi parte está claro, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Vean, siguiente pues es justamente la parte de las funciones de la investigación científica. Y aquí preguntarles así con sus palabras, ¿qué es la investigación científica para ustedes? ¿Cómo la pueden definir? Alguien que quiera participar y diga, mire, la investigación científica es esto, yo así lo he comprendido. Ajá. Es todo aquello que contiene un método para, para poder comprobar o llegar a una conclusión, pero debe tener un método. Ok, muchas gracias, Jonathan. ¿Alguien más? Podríamos decir que una investigación es un proceso sistematizado en el cual podemos ver o encontrar, digamos, nuevos conocimientos a través de una cierta metodología aplicada. Ok, muy bien, Elmer. Sí, Walter. No solo apuntalar lo que decía ahí los compañeros, ¿verdad? Que sí, es un proceso ordenado y yo lo entiendo como un protocolo, ¿verdad? Un conjunto de reglas que hay que seguir para poder aumentar, también ampliar, ¿verdad? Y desarrollar el conocimiento al que se llega, ¿verdad? Por medio de este, como decía el compañero, proceso sistemático, ¿verdad? Ok. ¿Alguien? Inge, creo que se le desconectó o se nos fue la señal. Adelante, adelante. No sé si me escuchan. Sí, ahora sí, Inge. Ok, sí, disculpa, que
está lloviendo un poquito fuerte por acá, ¿verdad? La lluvia está haciendo sus estragos. Bueno, sí, no sé si alguien más va a participar. Sí, sí, ingeniero, quería agregar algo. Ok, adelante. Yo creo que la investigación científica va como de acuerdo a una metodología que hay que seguir para investigar algún tema o si algo avance científico, ¿verdad? Sobre darle respuesta a algunas hipótesis de la investigación, ¿verdad? A lo que queremos llegar son como que avances para ir, digamos, obteniendo mejoras o avances en algunos procesos de investigación, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Saúl. Bueno, sí, miren, la parte de la investigación científica, pues realmente es un eje fundamental en las funciones de la investigación, porque vaya, si nosotros vemos en todo lugar que nosotros estemos, cualquier institución educativa va a haber algún tipo de problema, alguna problemática, algo que ustedes pues van a detectar, ¿verdad? Entonces viene justamente la parte de la investigación científica, que a usted le va a dar paso a la parte de la indagación. Ya usted lo observaba en el contenido anterior, que es justamente tratar de tener esa curiosidad, ¿verdad? E indagar sobre esa problemática. Pero eso pues debe de hacerse mediante un proceso ordenado y sistemático en el cual pues le permita a usted justamente aplicar de manera muy rígida todos aquellos métodos y criterios que usted pues tenga a la mano mediante la investigación, ¿sí? Dependiendo del tipo de investigación que se lleve a cabo, ¿sí? Y esa va a ser de acuerdo al problema que se esté tratando. Entonces ahí es esencial que usted tenga claro que usted justamente va a tratar elementos de la vida cotidiana, ¿verdad? Pero le va a aplicar una investigación científica. Entonces, nosotros debemos de pasar justamente de aquel elemento empírico, ¿verdad? Aquel que yo digo, voy a hacer esto, pero no anoto lo que hago, o si lo apunto, pues solo en una libretita y yo hice este apunte. Por ejemplo, en la escuela o en el instituto, en el complejo, se da la casualidad de que en el primer periodo reprueban muchos estudiantes, ¿verdad? Ya en el segundo va minimizando, en el tercero un poquito menos, en el cuarto pues ya todos preocupados por querer pasar y aprueba la mayoría. Entonces, esa problemática del por qué los jóvenes no arrancan de la mejor manera, justamente usted lo puede analizar, ¿verdad? Y debe de aplicar una investigación científica basándose en procesos ordenados, ¿verdad? Y sistematizando esa investigación. Entonces, ¿qué le va a llevar al éxito a usted, verdad? Justamente le va a llevar al éxito, ¿sí? Es de ese estudio, justamente lo que usted haga, pero de una manera ordenada, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente usted debe tener claro que lo que busca es una solución a esos tipos de problemas, ¿sí? Usted necesita darle una explicación a esa problemática. Usted necesita desarrollar algún tipo de elementos que le permita destacar, ¿sí? ¿Qué es la razón de ser de esa problemática? Y eso le va a permitir a usted justamente tener muchos conocimientos, ¿sí? Sobre esa problemática y tomar acciones que le permitan también, pues, modificar ese comportamiento problemático que se presenta en la institución. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo con la investigación científica? Pues nada más tener una herramienta que sea adaptable a las condiciones de mi institución, ¿verdad? ¿Cómo la voy a adaptar? Pues lógicamente teniendo el conocimiento sobre la misma, ¿verdad? ¿Cómo hacer una investigación? Entonces, eso
es justamente lo que usted debe de buscar, ¿verdad? Tratar de dar soluciones, pero mediante una investigación, ¿verdad? Científica, lógico está. No sé si hay dudas sobre esto. No, Inge, gracias. Solo que estoy viendo que se dejó de mostrar la presentación. Ah, ok. Gracias, gracias. Yo tampoco tengo dudas, ingeniero. Ok, muchas gracias. Y gracias por el aviso. Bueno, entonces vamos a tratar de avanzar. No sé si hoy sí se observa por ahí. Ahora sí, gracias. Gracias. Ok, gracias a ustedes por avisar. Bueno, luego las funciones de la investigación científica viene la parte de los tipos de investigación. Ya veíamos que eran 3 tipos. No sé si se recuerdan cuáles son esos 3 tipos. Creo que estábamos hablando sobre la investigación científica exploratoria, la descriptiva y la explicativa. ¿Alguien más? Vaya, vamos a observar, estimada. Según Adelante. Ahora lo de la pura o la aplicativa. Según el nivel de conocimiento, según su estrategia. Ok, adelante, Elmer, no, Walter, perdón, diga. Sí, le decía que son 3, usted 3, ¿verdad? Que es sí. según su propósito, que es cuando se abordan los problemas de tipo teórico, ¿verdad? Y ahí, según el nivel de conocimiento, es investigación científica descriptiva, esa iba incluida, y también según la estrategia, ¿verdad? Que es la que investigación científica documental, que es aquella en la que basan los datos para trabajos de investigación. Creo que esas son las 3. Ok. ¿Alguien más? Adelante, Boris. Sí, yo tengo entendido que los tipos de investigación son 2, la investigación científica pura y la investigación científica aplicada. Los otros son niveles de conocimiento, ¿verdad? Porque, perdón, según el propósito son científica pura y la otra es científica aplicada. Según el nivel de conocimiento hay otra clasificación, que es la científica exploratoria, la científica descriptiva y la científica explicativa. Y según la estrategia, hay otras 3, ¿verdad? La científica de campo, la científica experimental y documental. Solamente. Gracias. Juan Antonio había levantado la mano. Sí, para mencionar lo que decía el compañero, que era científica pura y científica aplicada, según el documento. Ok, sí, vaya, nosotros tenemos, bueno, según su propósito, según el nivel de conocimiento y según su estrategia, esos son los diferentes criterios de clasificación de la investigación. Cada una de ellas, pues la primera se subdivide en 2 y las 2 restantes, pues tienen 3 subniveles. Entonces, vaya, cuando hablamos según su propósito, pues ya lo mencionaba el compañero Boris, pues puede ser científica pura o aplicada. En este caso, cuando hablamos de pura, pues nosotros estamos refiriendo a que solo vamos a hacer una investigación teórica. Cuando ya hablamos aplicada, pues ahí justamente nosotros ya buscamos una parte más práctica, ¿verdad? Tratar de determinar algunos elementos, ¿sí? Mediante los conocimientos científicos. Y luego la segunda clasificación, que es según el nivel de conocimiento, pues nosotros tenemos 3 subdivisiones y es la parte de la científica exploratoria, en la cual pues nada más lo único que se trata de alcanzar es delimitar, ¿verdad? Hacer una delimitación o tratar de buscar algunos temas de estudio que traten de ser nuevos, ¿verdad?
Y la investigación científica descriptiva, justamente pues lo único que hace es como estructurizar, ¿verdad? Todos aquellos comportamientos que estén teniendo o esté llevando a cabo una problemática, ¿verdad? Eh, Además está la investigación científica explicativa, en la cual pues nosotros vamos a tratar de formular algunas teorías o algunas leyes que determinen dicho comportamiento, es decir, darle explicación directa justamente a esa problemática. Y la tercera clasificación, que es según su estrategia, pues ahí lo único que se busca es realmente tratar de identificar en tres campos básicos. El primero, pues que es justamente la investigación científica de campo, en la cual pues tiene que desplazarse la investigación al campo directamente. Ahí va el investigador justamente a recolectar todos los datos necesarios en el lugar de los hechos, ¿verdad? Donde se está llevando a cabo esa problemática. Luego la investigación científica experimental, pues justamente acá tienen que, justamente el investigador o investigadores deben de tener o crear las condiciones básicas en las cuales se desarrolla X o Y fenómeno, ¿verdad? Tienen que propiciar el espacio justo. Y la parte de la investigación científica documental, pues, como su nombre lo determina, pues nada más viene basado en documentos, ¿verdad? Ya sea en algún libro, en algún trabajo de investigación que se ha desarrollado con anterioridad. Entonces, eso es justamente lo que hace los tipos de clasificación, ¿verdad? Que esa investigación se va a llevar a cabo de acuerdo a eh, el tipo de fenómeno en el cual pues nosotros estemos desarrollando la investigación. Así que nosotros, si usted observa lo que se les ha dejado en el trabajo, pues es justamente algo en lo cual es muy teórico, ¿verdad? Y que van ustedes justamente a ir poco a poco tratando de darle forma para llegar a una parte cuantitativa, ¿verdad? Así que hay que ir justamente a verificar en el campo qué es lo que se está desarrollando, ¿verdad? Bueno, si nosotros vemos, por ahí tenemos la parte de los tipos de la investigación científica. Creo que acá les he dejado la misma eh, presentación, la misma diapositiva. Vamos a ver la parte de acá. Ya el contenido 2.3. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a este contenido. No, Ok. Bueno, vamos justamente a la parte de la educación como campo de investigación y práctica. Bueno, aquí hay algo que nosotros debemos de, con solo el tema, nosotros debemos de observar algo. Y es que cuando nosotros hablamos de educación como campo de investigación y práctica, nosotros debemos de empaparnos y reconocer nuestro entorno. ¿Por qué? Porque justamente esa investigación nos va a llevar a una práctica directamente. Nosotros no podemos estar diciendo que vamos solo a investigar, no, también tenemos que llevar a la práctica lo que se investiga. Entonces, hay un elemento muy importante que usted, bueno, se remarca por ahí eh, para decirles que a nivel de pregrado la formación investigativa presenta dificultades, las cuales han logrado evidenciarse desde la misma práctica docente, resaltando aquí algunas de ellas. Bueno, esto lo observábamos anteriormente y quiero que tengamos claro esto, porque miren, nosotros en nuestra poca
o mucha preparación académica que tengamos, debemos de ir observando algo. Y es que justamente a medida nosotros hemos venido estudiando, nos hemos dado cuenta de que estos tres elementos son básicamente fundamentales en el quehacer docente, ¿verdad? Y en el quehacer de la educación. El primero, la escasez y poca calidad de los recursos con los que se cuentan algunas universidades del país para la formación del profesorado. Vaya, en este caso particular, pues ustedes no sé si tienen experiencia sobre esto. Hoy que estamos estudiando la licenciatura en informática educativa, pues ustedes deberían de quizá a lo mejor ya tener alguna anécdota o algo que mencionar, ¿verdad? Porque es necesario que se trate de ver estos puntos y se mejoren, ¿verdad? Que esa es la idea fundamental. No sé, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Podría replantearme la pregunta, ingeniero? No le alcancé a captar. Ok, vaya, la idea es la siguiente, ¿verdad? Yo les digo de que si en este punto, ¿sí? En este punto que ustedes tienen de estudio ya, ustedes ya a lo mejor pues, bueno, ya estamos en tercer año de la universidad, no sé, mediante los años de estudio que han tenido, antes a esto pues lógico que al menos deben de haber ya cursado educación básica y media. Y estos 3 años de universidad, pues a ustedes ya les da un tiempo para poder tener algún tipo de anécdota sobre o algún comentario sobre el primer elemento, que es la escasez y poca calidad de los recursos con los que cuentan algunas universidades en el país para la formación del profesorado. Recuerde, vaya, aquí no necesariamente solo es en la parte de la universidad, sino que también nosotros no nos formamos en los últimos 3 años de profesorado, en los últimos 5 años, sino que esto es algo que usted ha venido trabajando desde pequeño para llegar hasta donde está, ¿verdad? Tuvieron que pasar a lo mejor kinder, luego pasar allá a los 9 años de básica, luego los 3 o 2 años de educación media para llegar luego a la universidad. Entonces, en todo este espacio, a lo mejor ustedes ya tienen muchas vivencias sobre lo que se menciona. No sé. No sé si le replanteé, Boris. Sí, le entiendo. Y quizás yo voy a hacer un comentario. Tal vez no sea tanto el aspecto en los recursos materiales, sino en el recurso humano propiamente dicho, que francamente a veces en el magisterio pues se presenta mucho docente que, por decirlo así, no cumple su rol. Yo me acuerdo por ahí cuando estaba estudiando como 8º grado, un profesor, y aquí viene lo que mencionó de los sindicatos y de otras cosas, ¿verdad? Un profesor dejó de darnos clases 15 días por dedicarse a andar en una campaña política, ¿verdad? De un partido que no voy a mencionar, ¿verdad? Yo el 8º grado lo cursé, quiero ver allá por el 86, por ahí así, 86, 87. Entonces, esas actitudes y otras cosas que yo he observado en cuanto al compromiso, ¿verdad?, que tiene como docente por realizar otro tipo de actividades solamente. Ok, muchas gracias. Sí, ¿verdad? No necesariamente, como dice el compañero Boris, van a ser materiales, aquellos elementos que van a hacer que nuestra educación o nuestra preparación para la parte del profesorado sean deficientes, ¿verdad? Sino que también va la parte
de la preparación de los docentes que a nosotros nos imparten clases, no solo en preparatoria básica, media, sino también en la universidad, ¿verdad? Porque hay que hablar lo que es, ¿verdad? Nosotros no podemos venir a una clase, a una tutoría, sí, va, lo voy a hablar en términos personales, a tratar de inventar algo, ¿verdad? Sin antes haber tratado de leer, ¿sí? Tratar de hacer nuestros los contenidos, y yo creo que esa es la base fundamental en un docente, ¿verdad? Tratar de hacer propios los contenidos, y con respecto a eso, pues ya dar la pauta y hacer que ese contenido, darle vida, ¿verdad? Sí, ese contenido debe de ser ya parte de usted. Justamente, yo creo que esa es la problemática en cierta manera que estamos viviendo, ¿verdad? En algunos docentes. Y es que a lo mejor solo lo hacemos por, por salir del maíz picado, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Y es que cuando un docente no tiene las características básicas para tratar de salir adelante con los contenidos, se nota, ¿verdad? Nosotros como estudiantes lo notamos. De igual manera, hay algunos elementos que se deben de tener claros, y es que cuando no se prepara algo, generalmente surgen las excusas, ¿verdad? Usted lo puede haber notado, bueno, ya lo dice aquí el compañero, Boris, ¿qué hizo? Dice, estuvo en un sindicato, ¿verdad? Y por andar haciendo campaña. Es la excusa, ¿verdad? Pero entonces significa que como docente, ¿sí? No tiene justamente las características básicas para poder dar, ¿sí? Dar lo que usted, eh, o dar por lo cual a usted se le ha contratado, y es justamente para enseñar, ¿verdad? El papel de un docente es tan grande y tan difícil para quienes tratamos de vivirlo y desarrollarlo como tal, y es tan difícil porque en la parte de educación y en muchas áreas, nosotros debemos de tenerlo claro que jamás se deja de aprender, ¿verdad? Y hay algo que ustedes deben de hacer propio, y es que para enseñar nunca se está preparado, ¿sí? Por lo tanto, usted debe de estar en constante preparación. Nunca vamos a tener el conocimiento total de las cosas, de los contenidos. Entonces, justamente usted debe de tener claro eso, ¿verdad? Ya en su quehacer docente, cuando vaya a desarrollar contenidos, sepa, ¿sí? Que usted no tiene la verdad absoluta y no tiene los conocimientos totales. Por lo tanto, el llamado a ser humilde, ¿verdad? También, ¿verdad? Que no, como dicen por ahí, ¿verdad? No creernos la mamá de los pollitos, ¿verdad? Sino que siempre hay que tener una actitud humilde, ¿verdad? Y también mesurada en la parte de nuestros criterios, ¿verdad? Cómo nosotros damos a conocer, ¿verdad? Todos los contenidos. Bueno, el segundo elemento dice que otra es referida al cuestionamiento de la didáctica empleada por los profesionales que forman profesores. Vaya, en este caso, vaya, particularmente mi persona, ¿verdad? Como se dan a conocer los contenidos, ¿sí? Cada uno de nosotros debe de tener su forma, ¿sí? Su manejo de la materia, su manejo específico de los contenidos. No es lo mismo como nosotros podemos enseñar, por decirle algo, matemática, ¿sí? ¿Sí? Como se lo da un docente, a como se lo puede dar otro docente. La misma materia, los mismos contenidos, pero no la misma forma de enseñar.
Y ahí es donde vienen nuestros mejores evaluadores, que son los estudiantes, ¿verdad? Ahí vienen y dicen, vaya, mire, yo con el profe tal aprendí mucho, pero con el profe tal no, solo le gustaba que hiciéramos manitas creativas, ¿verdad? Colorear, pintar, hacerle decoración a los cuadernos, cuando la materia es matemática, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro muchas cosas, ¿verdad? La forma de enseñanza debe ir siempre bajo un lineamiento o bajo el objetivo principal de la materia. Por ejemplo, si yo estoy dando matemáticas en educación media, no voy a estar exigiendo que se me haga mucha decoración, ¿verdad? Por decirle algo. ¿Por qué? Porque cuando venga, bueno, antes venía la prueba PAES, no le evaluaban en el área de matemática la parte de decoración. O ahora que viene la prueba avanzo, de igual manera no le van a evaluar la decoración de un cuaderno, que es justamente lo que algunos docentes se empeñan en solicitar. Lógico, un cuaderno siempre debe tener orden y el contenido como tal, ¿verdad? ¿Sí? Lo que usted está dando en su materia debe de estar en ese cuaderno. Si lo llevamos allá a la parte de educación media, igual básica, ¿verdad? Entonces, por ahí iría el punto. No sé si ustedes quieren compartir algo con respecto al segundo elemento que se menciona acá. ¿Avanzamos? Sigamos, ingeniero. Ok, bueno, el siguiente es la parte de la práctica pedagógica de los docentes, ¿verdad? Para no ser consecuentes con lo que se enseña y con lo que se presupone aleja al estudiante del contexto. Vaya, acá hay que tener algo claro, y es que es muy diferente a un contenido, sí, a cómo es un contenido, a cómo viene pedagógicamente el docente a enseñarlo, ¿verdad? Entonces usted debe tener claro que la enseñanza debe ir de la mano justamente con la pedagogía. Por eso les decía, un docente debe de tener claro los contenidos, ¿sí? Prepararse previamente, verificar qué es lo que conlleva. Vaya, por ejemplo, yo estoy bueno, me imagino ustedes cursaron fundamentos de matemática, por decirle algo, allá en primer año. ¿Qué es lo primero que hicieron? Primero les dieron una historia de los números, ¿verdad? De los números reales, decía, y comenzaban a hablar allá que los números reales, bla, 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 llegaron que estaba conformado por los números naturales, enteros, racionales, irracionales, y llegaban a los reales, ¿verdad? Entonces, esa contextualización a usted justamente lo hacía pensar, ¿verdad? ¿Cómo era el proceso para llegar a tener eh, la numeración con la cual contamos ahora? Pero ¿qué sucede? Pedagógicamente, el docente que le dio esa materia tenía que haber buscado una estrategia, ya sea por lo menos haber colocado alguna imagen donde se contextualizaba todo, se hacía como un resumen, o pudo haber otro docente que lo único que hizo fue, mire, imagínese, y a usted lo trasladó allá en la historia, ¿verdad? Y usted se imaginaba cómo era la numeración en ese momento con algún ejemplo. Entonces, la parte pedagógica de un docente va desde el punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de conocimiento. Yo puedo tener muchos conocimientos,
Pero si yo no lo practico pedagógicamente, no llevo a la práctica eso, yo estoy fallando, ¿verdad? Por eso es que si usted observa, vaya, tratamos de ejemplificar cada uno de los elementos que nosotros vamos tocando, ¿verdad? Porque justamente la investigación educativa dice que los contenidos se comprenden de mejor manera por los estudiantes cuando la teoría se vuelve práctica, y eso usted debe de aplicarlo de aquí en adelante, ¿verdad? No solo en materias teóricas, sino que también en las materias que ya son prácticas, como la matemática, ahí usted justamente debe lucirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe de quedar claro con estos tres elementos? Primero es los materiales que contienen o que deben de haber en una enseñanza, en un proceso de aprendizaje para los profesorados. La segunda es con respecto a la didáctica, cómo se emplea, ¿sí? El docente que imparte la materia, cómo le está formando. Y luego, pues justamente es la parte de la práctica pedagógica, cómo se lleva a cabo eso, ¿verdad? Es el proceso de enseñanza aplicando la pedagogía. Bueno, no sé si hay algún tipo de comentario, algo que ustedes quieran mencionar. Adelante, Boris. Sí, fíjese que si nosotros solo nos dedicamos a dar teoría, el alumno no le va a encontrar sentido a la clase. Por ejemplo, hay un tema que yo siempre he incluido en informática, que es el estudio de la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos, que por cierto hay muchas personas desconocen que existe esa ley, ¿verdad? Y que regula un montón de cosas referentes a la informática y a los sistemas, ¿verdad? Que pueden causar que la gente por ignorancia cometa delitos. Entonces, yo lo que hago con esta asignatura es, con esta parte en la asignatura, es que yo, aparte de que conozcan algunos de los artículos más importantes de la ley, es un estudio de casos, ¿verdad? Por ejemplo, en los periódicos, en los noticieros, en páginas web, se dan casos de personas que han sido procesadas por delitos informáticos. Entonces lo que se hace, por ejemplo, con el alumno es hacer el estudio de casos, que es lo que hizo esta persona, según la ley, cuáles artículos se ha implicado, ¿verdad? Para que la procesen, y al final una reflexión, ¿verdad? ¿Qué pudo evitar? ¿Qué pudo hacer esta persona? ¿O qué pueden hacer las personas para evitar caer en estos problemas? Solamente. Ok, sí, muy de acuerdo, ¿verdad? Tiene mucha razón. Vaya, por ejemplo, ya si nos desplazamos justamente a ese contenido que usted menciona, pues justamente ahora que están tan de moda los memes, ¿verdad? Justamente eso podría acarrear algún tipo de sanción legal, ¿verdad? Pero como muy bien lo menciona, no se tiene conocimiento por, ¿verdad? Por las personas que hacen memes o por las personas que difunden algún contenido audiovisual. eh, Justamente cualquier persona podría demandar en caso de que se conozca, ¿verdad? Que se le está dañando justamente a la integridad de la persona afectada. Eso justamente es un ejemplo claro de cómo pues usted como docente puede, ¿verdad? Llevar a la práctica ya con casos, ¿sí? Aplicando, ¿verdad? La teoría con casos en específico y determinando todas aquellas valoraciones que impliquen, ¿verdad? Que el joven tenga conocimientos claros, ¿verdad? De todo lo que se está manejando en ese contenido. Vean, esto justamente de la parte
de la problemática que se da en la formación del profesorado es justamente lo que lleva a que esto se traslade a los estudiantes. Un profesor deficiente en X área va a ser un profesor que va a llegar deficiente frente a los estudiantes. Y ese problema, ¿quién lo está generando? Lo está generando la misma institución formadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí usted como docente, ¿qué es lo que le queda? Formarse continuamente, ¿verdad? Si allá no logró captar la idea, ponerse en sintonía con los contenidos o en su defecto no se le brindó la formación como debía ser, usted con la formación continua va a lograr llenar esos vacíos de preparación que se tengan, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. El último contenido habla sobre el diseño de antecedentes. Vea, esto ya va justamente enmarcado a la parte de la estructuración de antecedentes de los trabajos. Se le coloca ahí justamente cómo se debe estructurar los antecedentes. Pero ¿por qué se hace esto? Vaya, la parte principal o primordial es porque usted necesita darle una presentación adecuada a las investigaciones que haga. Justamente si ustedes han tenido la oportunidad de leer por ahí, dice que debemos de fundamentarnos en 4 aspectos básicos de los antecedentes en una problemática. Y es los antecedentes teóricos, los antecedentes internacionales, los antecedentes regionales y luego hacer el trabajo sobre los antecedentes nacionales. Bueno, preguntarles qué han logrado captar de estos contenidos. ¿Alguien que quiera mencionar qué ha comprendido de esa lectura? Hola, hola. Bueno, voy a hacer la introducción entonces. Vaya, en este caso, miren, ¿qué es lo que sucede, verdad? Cuando hablamos de antecedentes o el diseñar unos antecedentes, pues se enmarca en estos 4 elementos. ¿Pero por qué? Vean, nosotros cuando estamos planteando una investigación, debemos de tratar de dar respuesta a las dudas o aquellas problemáticas, ¿sí?, que están generando incertidumbre en el desarrollo normal que debería de tener un proceso educativo. Eso genera muchas incógnitas, ¿verdad? Y a medida va transcurriendo el tiempo, pues usted debe de observar que éstas se van acentuando en el desarrollo del proceso educativo. Entonces, es el papel importante de la investigación. Para llevar a cabo una investigación, usted debe de conocer antecedentes. Y un antecedente, pues nada más es justamente conocer lo que ha sucedido antes de, ¿verdad? ¿Sí? Antes de ese problema. O justamente conocer si ya hubieron investigaciones previas, ¿sí?, para que se logre constatar cuál es el trasfondo, ¿verdad?, de esa problemática. Y ahí es donde vienen justamente los retos y desafíos del investigador, porque justamente el problema en muchas investigaciones es que no se hace una investigación de antecedentes, ¿sí? Y es justamente también lo que hace que si no hay un uso o una construcción de antecedentes,
lo que hace es que en ocasiones ya se haya investigado la problemática y no se esté validando la investigación que usted está realizando como investigación actualizada. ¿Por qué? Porque ya ha habido alguna valoración con anterioridad y no permite que usted pues tenga justamente, se puede llamar la primicia de la investigación, sino que usted lo único que va a hacer es reafirmar una investigación que ya se ha desarrollado. Entonces, los antecedentes en una investigación educativa o de cualquier otro índole, pues lo que hace nada más es sentar los cimientos de la investigación como tal. Y aquí justamente a nosotros nos dice que tenemos que tener claro que hay elementos, ¿sí? Como, en primer lugar, los antecedentes teóricos, que lo único que hacen es reafirmar, ¿sí? Todos aquellos aspectos, ¿sí? O todos aquellos aspectos teóricos que están conllevando o que llevan a cabo, ¿sí? Con los cuales pues se está tratando de verificar el hecho de que se ha formado o de que ha existido con anticipación o que ya hay registros de algún tipo de antecedente, de alguna investigación, y que lo único que va a hacer usted es una reconstrucción, ¿sí? De los orígenes, ¿sí? De lo que está tratando, ¿verdad? Nada más. Entonces, los antecedentes teóricos, pues generalmente son de origen internacional, ¿sí? Si usted observa, el siguiente antecedente que se menciona son los antecedentes internacionales. Y es que justamente son teóricos, ¿sí? O también puede ser de campo, de acuerdo a cómo usted lo vaya a manejar en su tipo de investigación. En este caso, los antecedentes internacionales, ¿sí? Son los estudios que son realizados fuera de un país. En este caso, supongamos nosotros tenemos una problemática en el país y vamos a hacer una investigación, por ejemplo, sobre, digamos, por ejemplo, el embarazo en adolescentes, ¿verdad? Que están estudiando bachillerato, por decirle algo. Nosotros podemos ya desarrollar una investigación internacional si el fenómeno es justamente solo nacional o si el fenómeno pues está justamente, podemos verificar las estadísticas de Guatemala, las estadísticas de Honduras, Nicaragua, por ser los países vecinos. Y justamente con ello pues ir viendo si también ya ha habido una investigación, ¿sí? Desde fuera de algún otro país sobre la problemática que nosotros tenemos en este tema que les estoy mencionando. Entonces ahí es justamente donde se utilizan algún tipo de modelos, ¿sí? Ya sea propuestos de forma internacional con respecto a el nacional, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros definiendo, ¿verdad? Si hay antecedentes regionales, en este caso, pues nosotros lo podemos determinar como toda una región, ¿verdad? Es decir, en la región centroamericana nosotros hemos determinado esto, ¿verdad? Y ya nosotros podemos ir verificando y comparar, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y luego los antecedentes nacionales, pues son justamente aquellos elementos que nosotros ya verificamos dentro de nuestro mismo territorio, ¿verdad? Es decir, que si nosotros ya hemos encontrado mediante nuestra investigación previa, si ya han habido antecedentes nacionales de investigación, ya sea teóricos o de campo, ¿verdad? Entonces eso a nosotros nos da, con estos 4 tipos de antecedentes, nos da la pauta
y nos permite justamente determinar si nosotros estamos preparados para desarrollar una nueva investigación. Bueno, no sé si estamos bien por ahí. ¿Hay alguna consulta, algo que ustedes quieran mencionar de este apartado? ¿Algún comentario? No, en mi parte no. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, de esta manera nosotros vamos culminando la parte de los contenidos de esta unidad, ¿verdad? Decirles de que justamente ahí se mencionan algunos componentes básicos de los antecedentes, los cuales pues ustedes deben de ir observando para la formulación de sus antecedentes en alguna investigación. Bueno, vamos a entonces a llegar ya a la parte final de esta tutoría. Si no hay consultas, preguntas, algo que ustedes quieran mencionar de toda la tutoría, de todos los contenidos que hemos trabajado de esta unidad. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Inge. Sí, todos las consultas hicieron en su momento, pasaron bien. Entonces, nos vamos a quedar por acá. Si todo está bien, agradecerles la participación que han tenido en esta tutoría de repaso, esperando que el día sábado pues tengamos ya la tutoría número 3 correspondiente a nuestra materia, deseándole de que dé seguimiento a cada uno de los contenidos. Esperaría que, bueno, ya al finalizar esta semana se le esté colocando el nuevo material correspondiente a la tercera unidad. Así que desearles una feliz noche, agradecerles la participación de cada uno de ustedes. Si no hay más consultas, nos quedamos por acá. No, ingeniero, de mi parte no. Agradecerle a usted por su tiempo y pues las enseñanzas. Muy interesante este día. Gracias. Igual yo no tengo ninguna consulta más y agradecerle y desearle a todos una feliz noche. Ok, muchas gracias. Les agradezco a todos la participación. Muy buenas noches a todas y todos. Nos encontramos el próximo sábado, ¿verdad? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches, hasta luego. Gracias. Saludos cordiales a todas y todos. Que descansen. Bueno, de esta manera concluimos la tutoría de repaso número 2 correspondiente a nuestra materia.